sillas a los docentes. Y se los he dicho, compañeros, debemos de tener cuidados con cualquier... Entonces vamos a empezar con la tarea. Con la clase del día de hoy. Es sencilla. No me quise meter demasiado. Van a ver que es reproducción celular. Son muchos detalles, muchas cosas pequeñitas que hay que estar revisando, pero obviamente hoy es clase, hoy tienen que entregar tareas atrasadas, hoy tienen que entregar proyectos, entonces sí dije no vamos a meternos demasiado. Entonces vamos a darle un poquito rápido, pero igual no es tan difícil, ¿no? Vamos a hablar sobre reproducción celular, en específico la mitosis. Alguien que quiera participar, algo que quieras que sepa sobre reproducción celular, no sé, algo que quieran agregar por su participación. ¿Qué es la mitosis? Si es que ya saben qué es la mitosis, que ya deberían haber, ya lo vieron en la secundaria, creo, pero también yo no tuve muy buen maestro en la secundaria, que bueno. Pero bueno. O si saben la meiosis también en qué consiste. Algo. No está bien. Vamos a lo siguiente. Entonces, hablábamos del tercer principio de la teoría celular, si alguien lo recuerda, que dice que la vida solo procede de la vida. Es decir, un perro solamente puede provenir de un perro preexistente, ¿no? Una mosca solamente puede venir a través de una mosca que es su padre, ¿no? Igual las células, la vida, una célula viva solamente puede proceder de otra célula viva ancestra a ella, ¿sí me entienden? No puede que, por acción de la naturaleza, de la electricidad, de los químicos, se creó la vida y otra vez ahí hay otra célula viva. No, perdón. Tiene que ser siempre a través de una célula preexistente, de una vida preexistente, de algo que, de un padre que tiene vida, que le da vida a sus hijos. En resumen. Entonces, dice aquí, solo se originan nuevas células a partir de otras células vivientes. En el adulto humano, más de 25 millones de células sufren división cada segundo. Entonces, imagínense, ahorita en este mismo momento, en sus cuerpos, 25 millones de células se están dividiendo cada segundo. Wow, ¿no? Es tremendo, tremendo. Por si alguien se siente solo alguna vez, pues tiene muchísimas, muchísimas células que además están dividiendo, se están reproduciendo a cada segundo. Las células sanguíneas desgastadas son eliminadas y sustituidas por nuevas a una velocidad de casi 100 millones por minuto. 100. Cada minuto tienes 100 millones de células sanguíneas nuevas. Wow, ¿no? Y dices, ¿qué hacen con las demás? Pues se mandan a apoptosis, que es la muerte celular programada, y se desechan. Es interesante, ¿no? Como, bueno, a veces me gusta meterme en cosas más filosóficas, me gusta mucho la filosofía también, pero somos la misma persona que fuimos ayer. O sea, y hace 5 años nuestras células eran otras. Entonces, ¿somos la misma persona que hace 5 años? ¿Somos la misma persona que cuando teníamos 5 años de edad? Cuando éramos unos bebés, ¿somos las mismas personas? No son las mismas células. Algunas sí. Hay algunas que sí viven para toda nuestra vida, pero la gran mayoría no. La gran mayoría se reemplazan por células nuevas. Entonces, ¿en qué radica quién soy y quién no soy? Ya estoy filosofando, perdón. Pero sí, la idea es esa, de que nuestro cuerpo se está renovando a cada
segundo. Cada segundo están naciendo nuevas células, cada segundo se están reemplazando por ahí algunas células que quedaron inservibles y cada minuto también estás estrenando nuevas células. Entonces, ¿quién eres? Ay, bueno. Alguien que quiera leer esto para que no lo lea yo todo y que tengan su participación. Yo, profe. Mira, no. La vida es un proceso continuo en el tiempo y debe existir una renovación continua o retorno a un estado inicial. La vida de una célula se inicia con su formación a través de la división de una célula madre y termina con la formación de sus células hijas o con su muerte. Gracias. Sí, como dice su compañera, la vida, ustedes todos saben, el ciclo de la vida normal, naces, creces, te reproduces, haces tu dueto con Pitbull y mueres, ¿no? Bueno, perdón. O sea, naces, creces, te reproduces y mueres. Es ¿cómo se dice? Inevitable, es inevitable. La muerte es parte también de la vida, entonces no pensemos que somos inmortales, no pensemos que no va a pasar, no, nunca nos vamos a enfermar o que del coronavirus no nos va a hacer nada. Existe la posibilidad de que podamos morir y es parte de nuestro ciclo vital. Entonces, hace poquito también, no sé si les contaba a ustedes que se murió uno de mis alumnos que se hizo muy amigo mío. Él tenía insuficiencia renal y me dio mucha tristeza, obviamente. Acaba de cumplir 21 años y murió. Pero pues es parte de la vida, es parte del proceso de la vida, nacer, crecer, reproducirse, morir. Igual con las células, exactamente igual. Cada célula tiene un tiempo para nacer, un tiempo para crecer, un tiempo para reproducirse y también un tiempo para morir. Ajá. Claro que es un poquito diferente a nuestro ciclo de vida, pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más eso. Ajá. Vamos a ver, darle. Entonces, vamos a decir que la vida, nosotros tenemos con varias divisiones, ¿no? En nuestra vida. Que el bebé, niñez, pubertad, adolescencia, joven adulto, jóvenes y no sé qué tanto, tercera edad, cuarta edad, sabe qué tanto. Pero aquí en la célula se dividen, digamos, en dos grandes partes principales, la fase M o la fase mitótica y la interfase. Ajá. Todo esto en conjunto se llama mitosis, mitosis. No lo vayan a confundir con la fase mitótica. Es la fase más importante de la mitosis, pero es una parte de ella, no es ella específicamente. Y la interfase, pues ahorita van a ver, como su nombre lo indica, es muy sencilla. Entonces vamos rápido. No se vayan a asustar. Hay varias subpartitas en la fase M o la fase mitótica, que es cuando los cromosomas se reparten entre dos núcleos. ¿Esas son las divisiones? Ajá, estas son las divisiones de la fase mitótica. Ajá. Acuérdense, le voy a poner aquí otra vez. Está la fase M y luego la interfase. Vamos a ver primero la fase mitótica. Ajá. Que se divide, pues, vamos a decir, en 5. Sí, aquí se ve que son 4 y luego una más. No voy a explicarles. ¿Sí? O sea que se divide en dos, es la mitosis y la citocinesis. ¿Esas son las dos o cómo? No, las dos eran, ay Dios, ¿dónde me fui? Aquí, ajá, primero es la fase M y la interfaz. Estas son las dos grandes estados de la célula. Ajá. Es cuando se divide, ¿no? Ajá. Y dentro de la fase mitótica está estas 5. 1, 2, 3, 4 y esta citocinesis que es una extra.
por así decirlo. No les quiero como revolver tanto, nomás así lo vamos a dejar, como que la citocinesis es parte de estas 5, pues. Ajá. Entonces, la primera fase o fase M o fase mitótica se divide en profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ajá, profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Yo para eso hice como en la universidad hice ¿cómo se dice? Mi trampa para aprendérmela, que es promeanatesi, promeanatesi, si se las preguntan y no se acuerdan, pueden aprenderse esta como muletilla y ya aquí se las aprenden hasta en orden, ¿no? Bueno, eso ya sería para alguien de ustedes que quiera estudiar un poco más de biología, medicina o alguna cosa así. En fin, vamos a ver. Va con algo de... bueno. Ahora, la interfase. Hablábamos primero de la fase M o mitótica. La interfase, a su vez, se va a dividir en 3 chiquitas. Esta solamente tiene 3, la otra tenía 5. La G1, la fase S y la G2. Es el mayor tiempo que pasa la vida de la célula en interfase. Cuando realmente hace sus funciones normales, ¿no? En el G1 o Gate 1, Gate 1, las células crecen y efectúan el metabolismo normal. Los organelos se duplican. Está ahí como normalmente, como podríamos llamarle la juventud de la célula, ¿no? El estado en que ya es adulta, está trabajando, está nutriéndose, está haciendo pues todo lo que normalmente es una célula, bien, ¿no? Se la pasa chido. La fase S es la duplicación del ADN y la duplicación de los cromosomas. En la fase S, en su centro, va a empezarse a dividir el ADN para que pueda tener 2 copias de la misma ADN. Porque pues se está preparando, es una preparación para dividirse en 2 células completamente iguales. Y en la fase G2 o Gate 2, las células crecen y se preparan para la mitosis. Simplemente está creciendo. ¿Por qué crece más? Pues porque obviamente si se va a dividir en 2 células necesita como más masa, más materia, el doble para poder dividirse en 2 células hijas, ¿no? Y simple. No sé si tienen alguna duda ahí. Está fácil. Ay Dios, ¿qué está pasando? Ahí está. Alguien que lea los datos de la fase M por su participación también. Yo, profe. Ok. A ver. Dice, generalmente dura entre 30 minutos y 1 hora. En esta fase, la célula se encuentra en las actividades necesarias para la división celular, donde la fabricación de macromoléculas, por lo general, se suspende. Es simple, ¿no? Si se fijan, hablamos que la interfaz y la fase M. La interfaz es en el momento en que va a estar la mayoría del tiempo de la célula. Incluso hay unas células que se quedan para siempre en la fase de interfase. Y la fase M es cuando ya se empieza a dividir, cuando ya se está despegando una de otra. Y esta es rápida en comparación a la otra, dura nada más entre 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora. Es observable en un microscopio óptico, pero pues sí estuvo un poquito difícil para podérselos enseñar. Alguien que lea algunos datos de la interfase, por favor. ¿Yo otra vez? Ok. Dice, algunos datos de la interfase. Es un periodo donde la célula crece en volumen y actúa
funciones metabólicas activas, como oxidación de glucosa, transcripción, traducción y duplicación. G2, gate 2 o segunda abertura. Entre el final de la duplicación del DNA y el inicio de la fase M. Fase S. Síntesis del DNA. Ocurre la duplicación del DNA. G1, gate 1 o primera abertura. Entre la M y la 1. la 1, después de la mitosis y antes de la duplicación del ADN. Ajá, sí, muchas gracias. Yo le puse sus 2 participaciones. Sí, pues es algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Más o menos. Interfase es ese momento en como la juventud de la célula en la que va a estar creciendo y se va a estar preparando simplemente para dividirse. Ujú. Aquí vemos un diagrama pues del tiempo entre la interfase y la fase M. Si se fijan, este cachito de la, perdón, hagan de cuenta que el círculo completo es la vida, el tiempo de vida de la célula, ¿no? Donde ven que más o menos casi 3/3 partes de la vida de la célula están en la interfase, que la interfase aquí lo vemos, ¿no? Está dividida en G1, S y G2. Y solamente un cachito de esa vida de la célula es la mitosis en sí, pues, o la fase M, donde están nuestras, que les había dicho, esta profase, profase. Hay quienes todavía le ponen una prometafase, no me gusta ponerlo ahí mí, pero bueno. Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ajá. ¿Ven cómo? Este pedacito que puede durar de media hora a 1 hora es solamente el momento en que se divide. La mayor tiempo de vida de las células se la pasa en el G1, en el S, en el G2, es decir, la interfase. Fácil. Aquí vemos también otra forma, otro dibujito un poquito más claro, ¿no? Si se fijan, la interfase está en azul, donde la célula está prácticamente igual. El único cambio que podemos ver aquí es en la fase G2, donde en el centro, en el núcleo, se están dividiendo los cromosomas y se están duplicando. No dividiendo, sino clonando, duplicando entre ellos, pues de 1 se van a hacer 2 exactamente iguales. Y ya en las fases mitóticas, pues en la fase M es donde se van a separar estos de aquí que están como Vs, son los cromosomas, se separan en 2 y al último se separa el citoplasma para quedar 2 células hijas. Ajá, es fácil. Está interesante. Por ahí en su tarea tienen que hacer ¿cómo se llama esto? Dibujo, esquema del ciclo de vida celular. Pues es algo como esto. Decir cuál es la interfase y la fase M, la fase mitótica. Perdón, mitótica. Y ponerle cada una de sus partes, pues. G1, S, G2 y promeanatesi. Ajá. Bien. Aquí vemos otro también un poco diferente. Vemos la interfase. La célula es una sola célula en interfase y esta interfase queda prácticamente igual hasta que llega a la fase mitótica o la fase M, donde se está dividiendo ya los cromosomas, el núcleo se divide en 2 y también el citoplasma para quedar 2 células hijas. ¿No? Fácil. Otro más, también porque para que vean aquí hay variedad, ¿no? Es lo mismo, pero para que lo vean ahí en su tarea, tenemos aquí en estas G1, S, G2, es la interfase.
está la célula prácticamente igual. Oye, profe, ¿eso sí funciona como para la tarea? ¿Cómo? O sea, ese esquema que está ahí. Sí, sí. Nada más aquí hay que ponerle en la fase M las que le faltan, ¿no? Por aquí, aunque sea una flechita que diga profase, anafase, telofase, anafase, telofase y citocinesis, aquí está, ¿verdad? Pero sí, ajá, pueden hacerla así. Parece que alguien dice algo. El proceso de producción celular, de reproducción celular es mitosis. ¿Sí, no? O no sé si le entendía su pregunta. Ah, mitosis. Por ahí hay otro proceso que se llama meiosis, que no lo vamos a ver. No alcanzamos, es demasiado. Pero si lo quieren investigar también está ahí en internet, pueden encontrar diferenciación. Es un poquito diferente a pero este es el básico, pues, por así decir. La mitosis. Y aquí, bueno, vemos un cuadro más o menos comparativo de lo que pasa en cada una de las fases. Les digo que hay quienes ponen prometafase, después de la profase, lo metafase, anafase, telofase. No lo vamos a leer, es demasiado, pero lo que yo quiero que vean es lo que pasa aquí en el núcleo. Este es como una representación del núcleo celular. Si se fijan, en la profase están los cromosomas ya, ¿cómo decirlo? Perdón, ¿qué pasó? Reunidos, ¿no? Bueno, en la metafase empiezan como estos túbulos, son microtúbulos y estos de aquí arriba se llaman centriolos, que van a como anclar, van a jugar como esa especie de juego de tirar la cuerda. Es como si amarraran a cada uno de los cromosomas a los extremos de la célula. Y esto se va a ir separando de extremo a extremo de tal manera que está jalando la mitad del cromosoma. Pero estos cromosomas tienen exactamente la misma información de un lado a otro. Si recuerdan, la molécula de ADN por los dos lados tiene, pues no es el mismo código, pero es un código equivalente. Entonces, está repartiendo el mismo información de un lado a la otra. Y vean cómo queda aquí ya la mitad de los cromosomas de un lado, la mitad del cromosoma del otro. Y esto después se completa y ya tienen la información complementaria pues de las dos células con la misma información las dos. No sé si me estoy revolviendo un poco. Nada más es eso, entender aquí en el centro cómo están los cromosomas y cómo mediante estas estructuras que se llaman centriolos que arrojan estas especies de cuerdas que se llaman microtúbulos, jalan cada uno de los cromosomas para dividirlos en dos y quedarse con la mitad cada uno, pero estas mitades son equivalentes. Es decir, que después se pueden reproducir lo que falta de información para que quede exactamente la información de cada una de las dos células hijas. Ajá. Ya me está diciendo que me quedan 2 minutos para que nos corte la señal. Ya saben que si nos saca, pues nos volvemos a meter. Ya ven cómo este show. Y aquí está pues en dibujito mejor, ¿no? La interfase aquí, recuerden que son 3 fases, G1, S y G2. Pero nos vamos a representar. Simplemente quiero ver que veamos esa división, como ven aquí, del núcleo. Salen los cromosomas, los centriolos los jalan los cromosomas, pues los dividen y terminan por hacerse 2 núcleos. Después estos 2 núcleos se separan un poco más y se divide el citoplasma generalmente en 2 partes iguales. A veces no pasa eso, pero generalmente en 2 partes iguales. Aquí lo podemos ver también representado. Están los cromosomas en el núcleo todo revuelto.
se organizan en cromosomas, los centriolos los alinean, los jalan con las cuerdas de los centriolos, de los microtúbulos, perdón, los dividen, ¿ven? Y ya quedan en dos núcleos diferentes, donde lo único que queda es por dividir el citoplasma, la parte de alrededor, y ya quedan dos células hijas. Simplemente así. No es tanto de que ustedes necesitan en este momento aprenderse cada uno de los pasos y qué pasa en cada uno de los pasos. Simplemente que entiendan este proceso, ¿no? Y ya esa es la idea. Aquí vemos maximizado, pues, lo que les decía, esta parte son los centriolos. Y estos hilos es el uso, las fibras del uso mitótico o microtúbulos que se anclan, que agarran a las cromosomas y van a repartirlos entre dos. Acuérdense